Dios les bendiga, hermanos. Quiero leerles otro pasaje, ¿verdad? Que habla de las grandes mentiras del diablo que la iglesia evangélica se ha tragado. ¿Vea? Quiero que tú vayas a la palabra en la segunda carta de los Tesalonicenses. Te la voy a leer todo el capítulo. Porque acá, en este pasaje, el diablo le ha hecho creer a la iglesia que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que enseña el enemigo y mucho pueblo del Señor le ha creído. Vámonos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Te lo voy a leer todo para que nos demos cuenta de qué dice el capítulo. Fíjate bien. Acá dice, en el texto 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida del Señor Jesús, ¿vea? Y nuestra reunión con Él. ¿Dónde nos vamos a reunir? Sabemos que es en las nubes. Está hablando de la venida del Señor por su iglesia. Se lo dijo en aquel tiempo a la iglesia de Tesalonicenses, pero ahora es para nosotros. Mira, acá dice, y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hasta acá el apóstol ha estado hablando del Señor Jesucristo, de su venida por la iglesia. ¿Ve? Dice que el que lo detiene es el anticristo que no se ha manifestado. Eso está deteniendo que el Señor venga. ¿Ve? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora ya entró a hablar acerca del anticristo o del hombre de pecado. ¿Ve? Y aquí es donde está la traba, que muchos no entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque no pasan tiempo con el Espíritu Santo. El único que nos enseñará todas las cosas, toda la palabra, es el Espíritu Santo. Preguntándole a Él y pasando tiempo con Él, obvio. Fíjate acá como dice, a fin de que a su debido tiempo, fíjate bien, se manifieste, ¿ve? Porque ya está en acción, dice el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay uno que lo detiene, hay quien lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo o del hombre de pecado? Te lo dice acá, ¿ve? Que no le ha llegado su tiempo, porque aquí dice que se manifestará en su debido tiempo. Cuando el tiempo le llegue, se manifestará. ¿Ve? Solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Lo que lo está deteniendo es el tiempo que no se le ha llegado. ¿Cuándo será ese tiempo? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 6:1 que el Señor Jesucristo tiene el libro y cuando Él desate ese sello, el primer sello, se manifestará el hombre de pecado. No se puede manifestar sin que antes el Señor desate ese sello de Apocalipsis 6:1. ¿Vea? No le ha llegado su tiempo, eso es lo que lo detiene al anticristo. Por eso no se ha manifestado, no es el Espíritu Santo el que lo está deteniendo. ¿Ve? Entonces dice, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, ¿vea? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la segunda venida de Cristo en gloria, cuando ya vengamos con Él, después de las bodas y el tribunal, el Señor se encargará del anticristo y lo matará. ¿Ve? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo lo que hará el anticristo es falso, es mentira. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Acá en este pasaje dice que engañará a los que se pierden, según este pasaje, esta lectura. No nos salgamos de acá, ¿vea? Y dice acá,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Hasta Dios, ¿ve? Va a participar, llamémosle así, enviando un poder engañoso porque, bueno, ya no quisieron creer a la verdad. Y este pues es el tiempo final, vea, van a querer el engaño. ¿Ve? A fin de que sean condenados. Con ese fin enviará Dios ese poder engañoso, dice la Biblia. ¿Ve? De que sean condenados todos los que creyeron por no creer a la verdad, dice, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Hasta acá, pues, está hablando del anticristo y de los que se pierden, de los hijos de perdición o los hijos del diablo. Ahora pasa a hablar de los hijos de nosotros, la iglesia. Fíjate bien lo que dice el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Fíjate bien qué doctrina debemos retener, hermano. ¿Ves? Que habéis aprendido, sea por carta o sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina que tenemos que retener y no la hemos estado reteniendo es la de la Biblia, es la que establecieron los apóstoles y profetas en la palabra, en la Biblia. Esa es la doctrina que Dios nos manda a retener, no la que dicen los hombres. ¿Ves? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Punto final, hermano. Se acabó la lectura del capítulo 2 de segunda carta a los tesalonicenses. ¿Notaste tú el Espíritu Santo acá? ¿Te diste cuenta si lo menciona? Yo me di cuenta que no es mencionado el Espíritu Santo en toda la carta. Pero esto me llevó a leer, en todo el capítulo, perdón, pero esto me hizo leer toda la carta. ¿Y qué crees? En toda la carta de segunda a los tesalonicenses no es mencionado el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo brilla por su ausencia en la segunda carta a los tesalonicenses. Él inspiró la palabra, pero él no quiso aparecer registrado. No quiso que se mencionara el Espíritu Santo, porque él la inspiró. Y él no puso esa palabra en estos hombres de Dios, ¿verdad? En esta carta. Él no puso esa palabra en la boca del escritor o de Pablo, porque no quiso ser mencionado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué meten al Espíritu Santo donde no está? Porque el enemigo le ha hecho creer a la iglesia que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo, porque no pueden estar los dos en acción, es lo que nos han dicho, lo que el enemigo le ha hecho creer a la iglesia. Pero yo me puse a pensar, fíjate bien, es cuestión de pensar un poquito, aunque sea. Me puse a pensar, bueno, dije yo, hasta donde yo sé, acá está el diablo en el planeta Tierra, acá estamos la iglesia del Señor, los redimidos por su sangre, y está el Espíritu Santo también. Estamos todos y estamos en acción, ¿o no? Tú corrígeme si estoy mal, hermano. Tú corrígeme, porque hasta donde yo sé, estamos todos acá en el planeta. Entonces, ¿por qué voy a andar creyendo yo que el Espíritu Santo detiene al anticristo? Si el diablo ahí está el diablo y está en acción. O sea, es cuestión de pensar un poquito, hermano, hermana, y pasar tiempo con el Espíritu Santo, que es la clave. A mí no me creas nada de lo que yo te estoy diciendo, porque yo no te puedo decir nada. Créeme lo que digo, no puedo, porque la Biblia dice que es maldito el que confía en un hombre. Yo el llamado que te hago es que tú leas la palabra y le creas a la palabra. Ni a mí ni a nadie tienes que creer. A nadie. Miren, se sigue enseñando este error doctrinal, porque a lo mejor muchos hijos de Dios, muchos ministros amados del Padre, están creyendo el engaño, no le han preguntado al Espíritu Santo, no pasan tiempo con él y están ciegos en eso, creen eso y lo enseñan creyendo que es verdad, son sinceros.
Ellos están creyendo que es verdad, que el Señor viene antes de la semana 70 y que el Espíritu Santo es el que detiene al anticristo. Lo creen de corazón, de verdad. O sea, no es que quieran, sean malos y por eso lo enseñen. Muchos, muchos. Pero hay otros que sí saben la verdad. Ya leyeron la Biblia, ya se dieron cuenta, pero no pueden decirlo, no pueden explicar todo eso porque les quitan su licencia pastoral. Corren peligro de que les quiten su licencia. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer, verdad? ¿Qué será de ellos? Sin su licencia, pues ya no van a poder ministrar. Fíjate qué curioso es eso. Hablamos de los católicos que es todo lo que el Papa dice hacen y bueno, nosotros estamos en lo mismo, pues, porque los ministros muchas veces hablan lo que les dice la denominación a la que pertenecen o quien les haya dado su licencia pastoral. Están atados a decir esta doctrina. ¿Vea? Pero fíjate bien, yo me puse a leer toda la carta y en ningún texto de toda la carta, son 3 capítulos, yo te invito a ti a que lo leas, amado hermano. Léela, lee tú la palabra y te vas a dar cuenta en toda la carta que no es mencionado el Espíritu Santo. Él brilla por su ausencia en toda la carta. Pero no me quedé hasta allí. Leí todas las cartas de Pablo y ¿qué crees? En todas las cartas de Pablo solo encontré esta de la segunda de Tesalonicenses que no se registra el Espíritu Santo. No lo menciona pues. Y en la de Filemón no es mencionado el Espíritu Santo. Pero no me quedé hasta allí. Leí todo el Nuevo Testamento y de todo el Nuevo Testamento solamente no se registra que diga el Espíritu Santo en la segunda de Juan y en la tercera carta de Juan. Es decir, que en todo el Nuevo Testamento, solo en estas 4 cartas, no es mencionado el Espíritu Santo. Yo te invito a ti a que leas. Tenemos que ser lectores de la palabra, investigadores y pues sobre todo pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que Él nos haga entender. Estamos a punto de entrar en la semana 70 de Daniel, los tiempos finales. Tenemos que ser lectores, hermanos, de la palabra, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Yo te dejo esto pues, que para que tú te des cuenta. Fíjate bien, voy a leer la carta. Vamos a leer esto a la manera satánica, voy a decir, porque toda mentira viene del diablo, de Satanás. La manera satánica de cómo leer este pasaje es así. Vaya, te lo voy a leer desde el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ponle tú allí Espíritu Santo. Agrégale. No sé cómo lo vas a hacer, pero escribe en tu Biblia Espíritu Santo porque eso es lo que tú crees. Y eso es lo que el enemigo ha hecho creer a la iglesia. Escríbele allí Espíritu Santo. ¿Vea? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio el Espíritu Santo. ¿Vea? Porque nos han dicho que el Espíritu Santo es el que lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esta es la manera satánica de leer la Biblia. Poniéndole al Espíritu Santo acá, aunque no lo diga, porque no lo dice. Es una idea de alguien, vea. Alguien creyó que es el Espíritu Santo y lo hizo creer, hermano. Claro, dirigido por el enemigo, por el diablo. Doctrinas de demonio le llama la Biblia, hermano. Así le llama, lo siento si te ofendo, no es mi intención, yo solo soy lectora de la palabra, pues. Lectora, la Biblia dice que tenemos que leer por nosotros mismos y yo no he hallado que aquí diga Espíritu Santo, no lo dice. No lo dice. Dice acá que hablando del anticristo, se manifestará en su debido tiempo. Entonces es que se va a manifestar. ¿Y qué es lo que lo está deteniendo? El tiempo que no le ha llegado. Punto final, hermano. Acá no hay Espíritu Santo. Pero yo te dejo a ti que leas la palabra y créele a la palabra y lo que el Espíritu Santo te indique, pregúntale. A mí no me tienes que creer nada, no puedes hacerlo, sino que somos llamados a creerle a la palabra. Así es que
te dejo yo esta lectura para que tú vayas a la palabra y te des cuenta de cómo hay grandes mentiras del diablo que la iglesia evangélica se ha tragado, lamentablemente. Pero de nosotros depende si seguiremos creyendo o no. Dios te bendiga.